¿Está grabando? Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Soy residente de tercer año, Maldonado Daniel. Y continuando con el módulo de insuficiencia cardíaca, vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico. Y en esta oportunidad vamos a tratar los antagonistas neurohormonales. Vamos a hablar sobre los inhibidores de la enzima convertidora, sobre los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los antialdosterónicos y beta-bloqueantes, y comentar brevemente cuáles son las limitaciones del modelo más aceptado del neurohormonal que es el que se maneja actualmente. Y para hacer un repaso de las clases de fisiopatología, de las primeras clases, sabemos que a partir de un daño miocárdico primario, ¿sí? Y el organismo busca una homeostasis cardiovascular, activando el sistema neurohormonal, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el simpático, lo que produce una retención hidrosalina, vasoconstricción periférica, una hipertrofia, que esto mantenido en el tiempo nos va a llevar a una mala adaptación, ¿no? A un daño miocárdico secundario, en donde, bueno, sabemos que se modifica la expresión génica, el corazón de insuficiencia cardíaca expresa genes fetales, hay un remodelado y una alteración en el balance de muerte, pérdida celular y alteración en el intersticio, con mayor remodelado y deterioro de la función ventricular, insuficiencia cardíaca y, bueno, entra el círculo vicioso que ya todos conocemos, ¿no? Y hablamos de modulación neurohormonal farmacológica cuando empezaron a aparecer, digamos, grandes ensayos clínicos con fármacos que actúan a niveles distintos de esta cascada neurohormonal, tratando de mejorar clínicamente a estos pacientes y la sobrevida, ¿no? Tratando de prevenir o revertir el remodelado y producir distintos efectos biológicos. Estos son los distintos puntos en donde actúan estos agentes farmacológicos, y a manera digamos, de resumen, para que tengamos una visión global, metaanálisis de los grandes ensayos clínicos ya demostraron, como podemos ver acá, el efecto que tienen sobre la mortalidad total en pacientes con insuficiencia cardíaca, empezando por los inhibidores de la enzima convertidora, que son los primeros que se empezaron a ensayar, y luego el efecto aditivo que producen los bloqueantes de los receptores de angiotensina, los antialdosterónicos y los beta-bloqueantes, ¿sí? Reduciendo marcadamente la mortalidad total. Pero no solamente de mortalidad total hablamos, también son capaces, en el caso de los beta-bloqueantes y los antialdosterónicos, como ven acá en la figura de la derecha, de reducir el riesgo de muerte súbita a expensas de muerte arrítmica. Y no solamente disminuyen el pronóstico o sea, mejoran el pronóstico en cuanto a la disminución de la mortalidad cardiovascular, sino que también disminuyen la progresión de la insuficiencia cardíaca y las hospitalizaciones por descompensación, ¿sí? Este gráfico, bueno, muestra el odds ratio de los distintos grupos farmacológicos, que como sabemos, mientras más se alejan del cero, más fuerte es la relación entre las variables. Fíjense la marcada disminución del riesgo relativo que producen los beta bloqueantes. Y empezamos hablando de los inhibidores de la enzima convertidora y de los distintos efectos que producen. Tienen efectos hemodinámicos, bueno, sabemos que disminuyen las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares, que contribuye al aumento del gasto cardíaco. Tienen un efecto antirremodelado, inhibiendo el sistema, cortan en algún punto también la inducción, ¿sí? De la fibrosis intersticial, de todo lo que hablamos recién, y de la inflamación. Mejoran la capacidad funcional de los pacientes, pero con los primeros ensayos clínicos, el gran beneficio que se observó con estas drogas es la progresión a la insuficiencia cardíaca, o sea, disminución de la incidencia de insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes que tenían fracción de eyección reducida, pero venían asintomáticos, ¿sí? Principalmente evitaban la aparición de síntomas, como lo mostró los estudios de SOLV, prevención y tratamiento. En cuanto a la disminución de la incidencia de síndromes
coronarios agudos, disminuyen significativamente la incidencia de infarto y de angina inestable, y bueno, de la mortalidad, como hablábamos recién, que en realidad se producen todos los grupos farmacológicos. El estudio pivotal o el estudio base más importante con el que se empezaron a usar los inhibidores es el Consensus 1, en el que se realizó en el año 87, y el BF2, que mostraron, digamos, clara reducción de la mortalidad, ¿sí? En estos estudios con el consenso era enalapril versus placebo. Después, estudios importantes en contexto del infarto agudo de miocardio, el SAVE, donde se usó captopril en pacientes post-infarto y con fracción de eyección reducida, el AIRE, donde se utilizó ramipril independientemente de la fracción de eyección, y el TRACE, donde se usó trandolapril en pacientes post-YAM con fracción severa, ¿sí? Después de todos estos ensayos clínicos, en el año 2000 se realizó una revisión, ¿sí?, con estos 3 estudios peninfarto y los 2 sobre insuficiencia cardíaca con función reducida, y se llegó a la misma conclusión que veníamos comentando, digamos, reducen marcadamente la mortalidad, la incidencia del reinfarto y la incidencia de, digamos, de readmisión por insuficiencia cardíaca. Y estas son los niveles de evidencia, la clase de recomendación de la Sociedad Argentina de Cardiología, que está, digamos, en concordancia con las guías europeas y también con las americanas. Bueno, en pacientes con insuficiencia cardíaca, con función de leve a grave, clase funcional 1 a 4, es una recomendación de clase 1 y nivel de evidencia A. En pacientes con disfunción ventricular izquierda asintomática, con historia de infarto también es lo mismo, y en pacientes con disfunción ventricular izquierda asintomática pero sin historia de infarto, la misma clase de recomendación, pero con un nivel de evidencia B. En cuanto a las contraindicaciones de los inhibidores, bueno, principalmente historia de angioedema, aunque sabemos que el angioedema, si bien es una condición clínica muy grave de presentarse, es muy poco frecuente. Historia de estenosis renovascular bilateral, ¿sí? Antes de iniciar la terapia con inhibidores, con ARA, nuestros pacientes obviamente deben tener un laboratorio de base para saber cuál es su función renal, cuál es su ionograma. La creatinina mayor de 2,5 es más que el valor absoluto de creatinina, el clearance de creatinina, el umbral que uno acepta es 40 miligramos de creatinina, o sea, 40 de clearance. Y la estenosis aórtica severa, porque bueno, en estos pacientes, como dijimos al principio, disminuimos las resistencias sistémicas, sumado a una estenosis severa aórtica, podemos disminuir el gasto cardíaco en estos pacientes y contribuir a una descompensación de su insuficiencia cardíaca, ¿no? Y todos estos efectos adversos lo podemos explicar, por ejemplo, por la tos, el angioedema, por aumento de las bradykininas, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que la enzima convertidora es una enzima que también metaboliza las bradykininas. En cuanto al deterioro de la función renal, podemos aceptar un aumento hasta el 30% de la creatinina basal, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta qué tipo de pacientes tenemos. El deterioro de la función renal cuando iniciamos inhibidores de la enzima convertidora es más frecuente en pacientes que tienen clase funcional más avanzada, 3 o 4. La hiperpotasemia, ¿sí? Si de repente el paciente eleva el potasio a 5, 5,5, podemos reducir la dosis a la mitad, pero ya superando más de 5 miliequivalentes por litro debemos suspenderlo. La hipotensión sintomática, ¿sí? La hipotensión sintomática es más frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección severa, ¿sí? Y la tos y el angioedema. Pero tenemos que tener algo muy presente, que es antes de decidir suspenderlo, tenemos que corregir y investigar las posibles causas que provoquen tanto el daño renal como la hipotensión sintomática o la tos. Porque, digamos, en base a la evidencia que tenemos de la reducción de mortalidad, no podemos nunca privar a nuestros pacientes de estos fármacos. Y aquellos pacientes que tienen función severa son los pacientes que más beneficio obtienen de esto, ¿sí? Entonces, antes de
suspender un IECA porque mi paciente tiene hiperpotasemia, debemos investigar si no está hipovolémico, debemos investigar si no está con dosis altas de diuréticos, si no está utilizando otros fármacos nefrotóxicos, ¿sí? Lo mismo con la hipotensión sintomática, y lo mismo con la tos, investigar si no es de origen por su insuficiencia cardíaca, que como sabemos es una tos que tiende a aparecer con el decúbito supino, etcétera, etcétera, ¿sí? Tenemos que primar, digamos, mantener a nuestros pacientes con los niveles de enzima convertidora antes de decidir suspenderlos, ¿sí? Y bueno, como todos los fármacos, y ya estamos familiarizados la mayoría, las dosis son fármacos titulables, siempre se comienza con dosis bajas, se incrementa lenta y paulatinamente. En los grandes ensayos clínicos, digamos, lo que se tiende a hacer es a llegar a las máximas, o sea, las dosis objetivos son las máximas posibles, pero tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes son polimedicados y no solamente están con IECA, vienen con betabloqueantes, con diuréticos, etcétera. Entonces tenemos que contrabalancear todo esto para ver hasta qué dosis podemos llegar, ¿sí? Porque evidentemente a mayor dosis conseguimos una mayor inhibición del sistema renina-angiotensina. Hay que tener en cuenta que los estudios más importantes, si bien son ya viejos, digamos el punto límite de exclusión en cuanto a enfermedad renal fue una creatinina de 2,2 para el SOLV y el consenso de 3,3. Entonces, en pacientes enfermos renales que manejen más creatinina que esto, debemos también hacer un seguimiento muy, muy estricto. ¿Me escuchan? Yo sí te escucho, mal. Sí, ¿Me escucha bien? Ah, bueno, sí. no, porque me salió un cartelito Sí. raro acá. Y bueno, el uso concomitante de aspirina, ¿sí? Se ha demostrado que el uso concomitante de aspirina con los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina reducen el beneficio del 30 al 20%, o sea, un 10%, ¿sí? Hay que tratar generalmente, y en estos estudios, gran parte de la población estudiada tenía insuficiencia cardíaca de origen isquémico necrótica, no podemos dejar sin aspirina a estos pacientes, pero esta reducción del beneficio, digamos, aún continúa siendo beneficioso y útil. Y en cuanto a los en cuanto a los antagonistas, los receptores de angiotensina 2, como se habló también en su momento en la fisiopatogenia, hay un fenómeno de escape de angiotensina. Cuando inhibimos el sistema, tiende a aumentar mucho la renina, y sabemos que la angiotensina puede ser producida por diferentes vías, además de la renina. El mismo incremento de la renina produce un aumento de la síntesis de angiotensina, además de la quinasa, y de una catepsina también puede ser productora, digamos, de angiotensina. Entonces, nuestros pacientes tratados con antagonistas neurohormonales por largo tiempo, tiende a aumentar los niveles de angiotensina, y en base a esto, digamos, que se buscó otra vía como los bloqueantes de los receptores de angiotensina 2, ¿sí? Para tratar otro frente. En cuanto a los ARA y los IECA, hay un montón de ensayos clínicos que los comparan. Sin embargo, se vio que en cuanto a mortalidad e internación, ¿sí? Por acá, que son los puntos o los outcomes de la mayoría, son similares. En cuanto a las indicaciones, generalmente los antagonistas receptores de angiotensina 2 se los reserva para pacientes que no toleran IECA, por ejemplo, por la tos, ¿sí? Con insuficiencia cardíaca, fracción reducida. En las guías americanas y europeas es una indicación 1A y es 1B para la guía de la SAC, como se muestra en el recuadro de abajo. Y en un punto, la asociación de IECA y betabloqueantes, dice la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología, que bueno, es controvertido, como sabemos, nunca hemos asociado, digamos, un IECA y un ARA, ¿sí? Sin embargo, la guía europea lo pone como 1A,
y en la guía americana 1B, ¿sí? En los estudios, en los análisis, en los metaanálisis, digamos, se vio que mejora la internación por insuficiencia cardíaca, sí, pero a expensas de que a expensas de un aumento de 4 veces, digamos, el riesgo de hiperpotasemia, de 2 veces el de hipotensión arterial, o de 2 veces el de fallo renal, ¿sí? Además de que aumenta también el riesgo de, digamos, que es una contraindicación, diría yo, ¿sí? Y las contraindicaciones de los antagonistas receptores de angiotensina son similares a de los inhibidores de la enzima convertidora, la estenosis renovascular bilateral, la hiperpotasemia, la insuficiencia renal, la estenosis aórtica severa, y como dijimos, el uso concomitante y y antagonistas de la aldosterona, bueno, por lo mismo por el riesgo de hiperpotasemia, insuficiencia renal y hipotensión. Y para comentar, los inhibidores de la neprilicina, como ya la mayoría conocemos, en los últimos años salieron importantes ensayos clínicos que mostraban la asociación de un bloqueante del receptor con inhibidores de la neprilicina, que la neprilicina, como sabemos, es una endopeptidasa que metaboliza los péptidos natriuréticos y los vuelve inactivos, ¿sí? Teniendo en cuenta todos los efectos beneficiosos que tienen los péptidos natriuréticos, que sabemos que actuando a través del GMP cíclico disminuyen la resistencia vascular sistémica, disminuyen el tono simpático, disminuyen los niveles de aldosterona, y disminuyen la natriuresis y la fibresis, ¿sí? Y para comentar rápidamente, no nos vamos a detener a analizar, porque no es un bibliográfico, el gran estudio, digamos, que terminó por comprobar estos beneficios fue el Paradigm, en pacientes con insuficiencia cardíaca estable, clase funcional 2-4 y fracción de eyección reducida, que ya tenían medicación con YECA beta bloqueantes. Los puntos finales fueron muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, en un periodo de 4 semanas, en donde se fue aumentando la dosis de enalapril y del sacubitril/valsartán, digamos, para evaluar la tolerancia. Después se entraban los pacientes al ensayo clínico. Bueno, estas son las características de la población, no importa, y esto sí se ve claramente como estadísticamente significativa la diferencia, ¿no?, de la asociación versus el enalapril en cuanto al punto final primario, la mortalidad cardiovascular, a las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y a la mortalidad por cualquier causa. Acá vemos lo mismo, la reducción, digamos, del riesgo por las distintas causas de muerte cardiovascular, hospitalización, rehospitalización, mortalidad total, etc. ¿Sí? Las conclusiones son que la inhibición dual de la angiotensina y la neprilicina mostró ser superior a los IECA para reducir la mortalidad y morbilidad. La hipotensión arterial fue más frecuente, pero se observó menos tos, deterioro de la función renal e hipercalemia, ¿sí? Como consideraciones, digamos, los pacientes tolerantes a IECA con buen valor de al ingreso, digamos, fueron los que recibieron el formulado de la preparación. Hubo un run-in con 20% de abandono y 12% presentó efectos adversos. Estas son las 4 semanas en donde se va aumentando titulando la dosis para ver los pacientes que toleraban para ingresar al ensayo clínico. Y bueno, como limitaciones, hay que ver la validez externa, el tipo de población estudiada y en la Sociedad Argentina de Cardiología, en la guía, los indica como un reemplazo de IECA hora 2 en pacientes con fracción de eyección reducida y que siguen sintomáticos, así como una recomendación 1B, y que están bajo tratamiento óptimo. En pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección reducida que continúan sintomáticos, lo mismo que dijimos recién, con tratamiento óptimo y toleran IECA, su reemplazo por sacubitril o valsartán es recomendado para mayor reducción de la mortalidad y morbilidad
no deben ser administrados en pacientes de encina porque se incrementa el riesgo de angioedema y de hipotensión, como ya dijimos. Es importante que se quede grabado porque muchas veces, digamos, atendemos pacientes en la guardia, ya vienen medicados con IECA y vienen con crisis hipertensiva, etcétera, y solemos a veces obviar eso. O dentro de las 36 horas de la última dosis de un inhibidor de la enzima convertidora, ¿sí? Y esto tampoco nos vamos a detener a hablar, ¿sí? Porque más adelante hay una clase sobre insuficiencia cardíaca aguda descompensada, pero bueno, era para comentar el estudio Pioneer, que comparó también sacubitril o valsartán versus enalapril, observándose en cuanto a los cambios, también cambios y diferencias significativas en cuanto a la progresión de enfermedad, la incidencia de hospitalización, etc. ¿Sí? En cuanto a los antagonistas de la aldosterona, los dos fármacos de los que disponemos, la espironolactona y la eplerenona. La espironolactona, si bien tiene una vida media corta, tiene un metabolito activo, que es la canrenona, que tiene una vida media de 36 horas, y lo que tiene la espironolactona es que no es tan específica, o no es tan, afín por, digamos, tiene efectos en otros vías metabólicas porque interviene o interfiere en el metabolismo de andrógenos y estrógenos, a diferencia de la eplerenona, que es un antagonista selectivo, tiene 20 veces menos afinidad que la espironolactona. Perdón, eso de manera al revés. Lo que sí, bueno, es metabolizado por el citocromo P450, como sabemos, algunos antifúngicos pueden intervenir, digamos, en su metabolismo, las tetraciclinas. La vida media es de 4 a 6 horas. Los dos grandes estudios iniciales por los cuales se estudiaron, el primero en RALES, el espironolactona en pacientes con FEI deteriorada de clase funcional 3-4, ¿sí? Que ya estaban con tratamiento médico, significativamente la mortalidad y la incidencia de internación, y como efectos adversos, bueno, se observó hiperpotasemia y la ginecomastia, ¿sí? Por lo mismo que decíamos recién. Y en el EFESUS se estudió pacientes post-IAM a los 7 días con fracción de eyección reducida, diabetes y insuficiencia cardíaca previa, ¿sí? Después, ¿se salió? Sí, se salió, creo. A ver. Aguántenme. ¿Ahí se ve? Sí, Dani. Sí, ahora sí. Bueno, en el énfasis, como habíamos dicho, lo que se trató digamos, de objetivar es el beneficio que tenían estos antagonistas de la aldosterona, pero en pacientes con clase funcional más baja, ¿sí? Porque bueno, el RALES y el EFESUS se estudiaron en pacientes con clase funcional ya más avanzada, insuficiencia cardíaca más avanzada, y también se observó un importante beneficio en cuanto a la mortalidad, ¿sí? A la reducción de la incidencia de muerte súbita. Y estas son las recomendaciones de la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología. Los antagonistas los antialdosterónicos, digamos, están indicados en pacientes con fracción de eyección menor de 35% que persisten con síntomas en clase funcional 2 a 4, a pesar del tratamiento con IECA o ARA2 y beta bloqueantes. Recomendación 1 y nivel de evidencia A. En pacientes que han sufrido un infarto, a partir del día 3 a 14, esto es con base en los ensayos, ¿sí? Con fracción de eyección de menos del 40% y con síntomas de insuficiencia cardíaca o diabetes, ¿sí? Y lo mismo, volvemos
a lo que dijimos anteriormente, no se recomienda el uso conjunto con IECA o ARA2. No hay estudios clínicos que comparen estas drogas cabeza a cabeza, ¿sí? Tampoco se ha demostrado si pueden ser intercambiables entre ambas, sin embargo es algo que hacemos en la práctica clínica y en base generalmente a los efectos adversos, ¿sí? Por lo general decidimos usar espironolactona en pacientes con FeI severa, y eplerenona los dejamos para pacientes con síntomas con una clase funcional más leve y post-infarto, ¿sí? Debemos tener también en cuenta que la eplerenona tiene un precio mucho más elevado que la espironolactona. Bueno, en cuanto a los efectos adversos, ginecomastia, impotencia sexual, debemos sustituir a la espironolactona, ¿sí? Que no es tan específica como la eplerenona. ¿Qué más? Lo mismo que los IECA y los ARA, debemos monitorizar de cerca el potasio sérico, ¿sí? Luego de las 72 horas y dentro de la semana del inicio del tratamiento, digamos, como normas generales para el seguimiento de nuestros pacientes. Las contraindicaciones son similares al otro grupo: la hiperpotasemia, la insuficiencia renal, un filtrado glomerular de menos de 30, el tratamiento concomitante con diuréticos, bueno, y los efectos adversos, como ya dijimos, hiperpotasemia, etc. Y vamos a hablar brevemente de los beta bloqueantes y de la cantidad de efectos beneficiosos que produce. Bueno, sabemos que produce una upregulation de receptores beta 1, mejorando la modulación adrenérgica a nivel del corazón, del sistema cardiovascular en sí. Mejora el acople del complejo receptor proteína G adenilciclasa, producen modificaciones metabólicas, ¿sí? Atenúan el efecto tóxico catecolamínico, tienen un efecto cronotrópico negativo, como ya sabemos, tienen un efecto antiisquémico porque disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno, restauran la sinergia, relajación, contracción, ¿sí? Tienen un efecto antiarrítmico, efecto antirremodelante y atenuación de los sistemas vasoconstrictores, ¿sí? Y para nombrar algunos ensayos clínicos iniciales, tenemos al MERIT, al CIVIS 1 y 2, y el CIVIS 3, y al Copernicus. En el primero se ensayó, digamos, metoprolol, que es un antagonista beta 1 selectivo. Se demostró una reducción de la mortalidad del 30%, de la muerte súbita, de la progresión e insuficiencia cardíaca. En el CIVIS se ensayó el bisoprolol, ¿sí? Que produjo unos hallazgos similares, y en el Copernicus el carvedilol. Sabemos que el carvedilol no es selectivo, lo que sí la población eran pacientes muy enfermos con clase funcional muy avanzada, y que redujo alrededor del 30% de la mortalidad también. En el senior se se utilizó el nebivolol, que redujo el punto final combinado de muerte cardiovascular e internación, pero no la mortalidad por sí sola, ¿sí? Hay que tener en cuenta, como vimos en los gráficos del inicio de la clase, que la reducción de la mortalidad con estos fármacos es la más alta posible de conseguir que con cualquier droga que se administre por vía oral, ¿sí? Por eso son tan importantes los beta-bloqueantes en insuficiencia cardíaca. Y estos son los niveles de recomendación de la Sociedad Argentina de Cardiología. Bueno, están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida de leve a grave, 1A, pacientes con disfunción ventricular sintomática, antecedentes de infarto, pacientes con disfunción ventricular asintomática y miocardiopatía no isquémica, pero tiene otro nivel de evidencia y de recomendación. Contraindicaciones de los beta bloqueantes. Bueno, hipotensión, ¿sí? Una tensión arterial 85-90. Volvemos al mismo ejemplo de los IECA y los ARA, son aquellos pacientes que peor fracción de eyección tienen. Generalmente no son pacientes que tengan una sistólica de 120, 130, son pacientes que suelen manejar sistólicas de 90 o 100 y son los que más se van a beneficiar de estos fármacos, ¿sí? Entonces, como decimos siempre, es un manejo muy artesanal y tenemos que ver la forma de que el paciente, ver hasta dónde el paciente puede tolerar, ¿sí? Tampoco es que vamos a hacer mala praxis, pero bueno, son fármacos que disminuyen muchísimo la mortalidad y lo debería tener todos los pacientes.
La bradicardia, 50 latidos por minuto, un PREM prolongado, mayor de 240 milisegundos, bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado, disfunción renal o hepática, pacientes en cuidados intensivos, y no siempre, sabemos que dependiendo del paciente a veces reducimos la dosis, o a veces lo tenemos que suprimir para no, digamos, contribuir más inotropismo negativo a un paciente que ingresa con insuficiencia cardíaca descompensada. Pero hay estudios, digamos, que evaluaron de pacientes que ingresan a la unidad cerrada en insuficiencia cardíaca, evaluaron el pronóstico, la mortalidad o la incidencia de reingresos de estos pacientes, aquellos en donde se les suspendía el betabloqueante de aquellos que no se les suspendía, y bueno, es diferente, digamos, a favor siempre de los que no se les suspendía. Obviamente, pacientes que tengan inotrópicos no le podemos dar betabloqueante, y aquellos que están descompensados con sobrecarga hídrica refractaria, shock incipiente establecido, y en los asmáticos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no todos los pacientes EPOC tienen contraindicación, justamente los que tienen hiperreactividad bronquial o asma no debemos indicar los betabloqueantes. Y en la diabetes, aquellos pacientes que tienen un manejo lábil de las glucemias y que son insulinos requirientes son los que tenemos que tener más precauciones o directamente no indicados, ¿sí? Pero no es que el paciente diabético o el paciente con EPOC no debemos darle betabloqueante. Insisto en el beneficio que producen en la insuficiencia cardíaca, así que siempre debemos tratar de ver la forma de que nuestro paciente tenga indicado el betabloqueante. Y los efectos adversos, bueno, fatiga, disnea, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, recordemos que son inotrópicos negativos, bradicardia, hipotensión, aumento del segmento PA, función sexual, ¿sí? Y para ir terminando, como limitaciones del modelo neurohormonal, hay estudios que no demostraron o que incluso empeoraron la mortalidad de los pacientes. Esto es por nombrar algunos, no hace falta que se acuerden, pero Moxone, Overture son drogas. Por ejemplo, el primero, un antagonista simpático central. El segundo es una asociación de un inhibidor de la neprilicina y un IECA, en donde no se vio un beneficio, incluso empeoraron la mortalidad. Entonces uno piensa el por qué sí está tan aceptado el mecanismo fisiopatológico neurohormonal, el por qué pasó esto con estas drogas. Como ya sabemos, IECA combinado con ARA2 no demostró ser mejor que IECA solo, ¿sí? Diferentes estudios con inhibidores de la endocrina, de resistencia periférica, debieron ser suspendidos por efectos adversos graves. En este último, el Everest tolvaptan, que es un inhibidor de la hormona antidiurética, tampoco mejoró el pronóstico, ¿sí? Entonces, todos estos estudios nos hacen preguntarnos, digamos, si realmente el modelo neurohormonal explica del todo la fisiopatogenia de la insuficiencia cardíaca. Como ya sabemos, la respuesta es que no, que es algo súper complejo y que, bueno, que cada vez salen nuevos datos y nuevas evidencias, ¿sí? El modelo neurohormonal solamente se sostiene desde lo fisiopatológico, como dijimos, no solamente, sino también desde lo terapéutico, porque son justamente antagonistas neurohormonales los que mejoran el pronóstico. La activación neurohormonal tiene que ver con la progresión de la enfermedad y la muerte, ¿sí? Pero al mismo tiempo es lo que mantiene vivos a los pacientes, es lo que los sostiene hemodinámicamente, ¿sí? Entonces no debemos pensar exclusivamente en antagonismo neurohormonal, sino en modulación neurohormonal. Antagonizar en exceso el sistema con IECA, con bloqueantes, con OSARA o con betabloqueantes, ¿sí? Lleva a una mejor evolución que el uso de inhibidores de la enzima solos, esto en base a la evidencia. Y por último, la insuficiencia cardíaca no es solamente activación neurohormonal, como comentamos recién, ¿sí? Tener en cuenta todos los factores sociales y las comorbilidades, como se vio en las clases previas, ¿sí? El contorno socioeconómico, depresión, alcoholismo, o sea, hay un montón de factores que se evalúan paciente por paciente, y que, bueno, que si bien el modelo neurohormonal representa un gran progreso, una comprensión de la insuficiencia cardíaca, no es lo único y no alcanza del todo, ¿sí? Como demostraron los estudios que nombramos y comentamos recién. Muchas gracias.